Damas y caballeros, prepárense para un viaje a través del tiempo y la ilusión. Soy Matty Kirner, ilusionista y narradora de lo imposible. Hoy les contaré la historia del más grande mago que jamás haya existido, Harry Houdini. Houdini una vez dijo: "Mi cerebro es la llave que me libera". Su vida fue un testimonio del poder de la voluntad y la imaginación humana. Como estas cartas, su historia se despliega ante nosotros, llena de giros inesperados y revelaciones asombrosas. Nuestro protagonista nació como Eric Weisz en 1874 en Budapest, Hungría. Desde muy joven, Eric aprendió que la magia podía transformar la realidad. Imaginen a un niño de apenas 4 años cruzando el vasto océano con su familia en busca del sueño americano. Ese niño era Eric, el futuro Houdini. La familia se estableció en Appleton, Wisconsin. Allí el pequeño Eric cambió su nombre a Erich Weisz, más fácil de pronunciar para sus nuevos vecinos. Fue en estas calles donde Eric vio su primera actuación de magia callejera. En ese momento, una chispa se encendió en su interior, una chispa que pronto se convertiría en un fuego abrasador de pasión, de obsesión por el ilusionismo. A los 9 años, dio su primera actuación pública como trapecista. Imaginen la escena: un niño pequeño y delgado balanceándose en el aire, desafiando la gravedad y el miedo. Ese primer sabor del aplauso, esa primera ola de adrenalina cambiaría su vida para siempre. En ese momento suspendido en el aire, Eric sintió que podía conquistar el mundo. Ahora, Eric practicaba incansablemente, perfeccionando sus habilidades en cerraduras y nudos. Pasaba horas encerrado en baúles, preparándose para los increíbles escapes que lo harían famoso. Cada cerradura era un desafío, cada cadena una oportunidad para probar sus límites. Su determinación era inquebrantable, su concentración absoluta. A los 17 años, Eric descubrió un libro que cambiaría su vida: Las memorias del famoso mago francés Robert Houdin. Fue entonces cuando decidió que se convertiría en el mejor mago del mundo. Y así, amigos míos, comenzó el viaje de un niño inmigrante hacia la leyenda que conocemos como Harry Houdini. Un viaje lleno de misterio, peligro y, por supuesto, magia. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera magia está por venir. Prepárense para asombrarse, porque la historia de Houdini es más extraordinaria que cualquier truco de magia. A lo mejor, quién sabe, tal vez aprendan a escapar de sus propias cadenas. Matty vanishes in puff of smoke. En 1894, Eric Weisz murió y Harry Houdini nació. Verán, nuestro joven mago decidió reinventarse. Tomó su nombre del francés Jean-Eugène Robert Houdin, añadiendo una I al final. Y en este viaje encontró a su compañera perfecta, Wilhelmina Beatrice Ranner, conocida como Bess. Imagínense cómo fue el encuentro de dos jóvenes artistas, hambrientos de éxito, unidos por el amor y la magia. Pero el camino hacia la fama estaba lleno de obstáculos. Houdini y Bess actuaban en museos de 10 centavos, ferias ambulantes, incluso circos. ¿Sabían que Houdini una vez se presentó como el hombre salvaje en un circo? En una de sus primeras actuaciones, Houdini notó a un niño en la audiencia, un pequeño que no podía pagar una entrada. ¿Y saben qué hizo nuestro mago? Invitó al niño al escenario, lo convirtió en la estrella del show y le regaló una moneda al final. Pero la vida seguía siendo dura. Houdini y Bess a menudo dormían en estaciones de tren, comían una vez al día. La pobreza era una jaula de la que parecía imposible escapar. En 1899, Houdini captó la atención de Martin Beck, un importante manager de vaudeville, y con esa atención llegó un consejo que cambiaría la historia de la magia para siempre.
Cada noche, antes de dormir, Houdini se miraba al espejo y se decía: hoy estoy un paso más cerca de ser el mejor del mundo. Y así, noche tras noche, actuación tras actuación, Houdini se forjó a sí mismo. De un niño inmigrante a una leyenda mundial. Pero esta ascensión meteórica era solo el comienzo. Porque verán, cuando llegas a la cima, es cuando los verdaderos desafíos comienzan. Y Houdini estaba a punto de enfrentarse a sus mayores retos. Retos que pondrían a prueba no solo su habilidad como escapista, sino su propia humanidad. Prepárense, queridos espectadores, porque la verdadera magia está por comenzar. Damas y caballeros, prepárense para sumergirse en las profundidades de la fama y el peligro con Harry Houdini. Imaginen esto. Es 1908 y el nombre de Houdini resuena en cada rincón del mundo, desde los callejones de Nueva York hasta los grandes teatros de Europa. Todos ansían ver al rey del escape desafiar a la muerte. Pero, ¿saben qué? Con la fama vienen los desafíos y Houdini, bueno, él se alimentaba de ellos. Pero no se confundan, estos no eran simples trucos. Houdini se preparaba meticulosamente para cada escape, estudiaba cerraduras durante horas, entrenaba su cuerpo hasta el agotamiento, perfeccionaba cada movimiento hasta que se volvía instintivo. Pero no todo era gloria y aplausos. Houdini tenía rivales, imitadores que intentaban robar sus trucos. Imaginen la escena. Houdini, suspendido boca abajo sobre un tanque de agua helada, sus tobillos encadenados, su cuerpo encerrado en una caja de cristal sellada. ¡Splash! Houdini emerge, jadeando pero triunfante. La multitud enloquece. Una vez más, Houdini ha burlado a la muerte, dejándonos a todos preguntándonos ¿cómo lo hace? Pero cada triunfo tenía su precio. Cada noche, Houdini arriesgaba su vida. Cada escape lo llevaba al límite de la resistencia humana. Houdini respondió con actos cada vez más audaces. Se lanzó esposado desde puentes, escapó de camisas de fuerza colgando de rascacielos. Pero detrás de cada truco, de cada escape milagroso, estaba un hombre que sangraba, que sentía dolor, que a veces temía. Un hombre que a pesar de su fama seguía siendo tan mortal como cualquiera de nosotros. Y mientras Houdini conquistaba escenario tras escenario, una sombra se cernía sobre él. Una sombra que ni siquiera el gran escapista podría eludir. En 1913, Houdini recibió la noticia que temía. Su amada madre había fallecido. El gran Houdini, el hombre que podía escapar de cualquier cosa, se encontró atrapado en una jaula de la que no podía huir. El duelo era un truco final que ningún ensayo podía preparar, ninguna habilidad podía superar. Amigos míos, hemos llegado al acto final de nuestra historia. El telón está a punto de caer sobre la vida del gran Houdini. Tras la muerte de su madre, Houdini canalizó su dolor en una nueva misión: desenmascarar a los falsos médiums que se aprovechaban del dolor ajeno. Verán, Houdini conocía todos los trucos. Cada golpe en la mesa, cada susurro fantasmal, no eran más que ilusiones baratas para él. Houdini se convirtió en un cruzado de la verdad. Ofrecía recompensas a cualquier medium que pudiera producir efectos sobrenaturales que él no pudiera duplicar. Nadie jamás reclamó ese premio, pero el tiempo, ese enemigo implacable, avanzaba y ni siquiera el gran Houdini podía escapar de sus garras. El 22 de octubre de 1926, tras una
actuación en Montreal ocurrió algo inesperado. Un estudiante, queriendo probar la legendaria resistencia de Houdini, le propinó varios golpes en el abdomen. Houdini, siempre el showman, sonrió y continuó. Pero esos golpes habían causado más daño del que nadie imaginaba. 2 días después, en Detroit, Houdini subió al escenario por última vez. Su apéndice se había roto, pero él se negaba a cancelar la función. Imaginen la escena. Houdini, pálido y sudoroso, realizando sus trucos con una determinación sobrehumana. El público, ajeno a su sufrimiento, aplaudía cada escape imposible. Y entonces, en medio de su acto, el gran Houdini colapsó. El telón cayó. No solo sobre el escenario, sino sobre la vida de una leyenda. Houdini murió el 31 de octubre de 1926, en Halloween, una fecha apropiada para el mago que había pasado su vida desafiando a la muerte. Pero, ¿saben qué? La magia de Houdini no murió con él. Vive en cada ilusionista que se atreve a soñar lo imposible. Estas esposas pertenecieron a Houdini. Las uso en mis propios actos como un recordatorio de que la verdadera magia no está en los trucos, sino en inspirar asombro y esperanza en los demás. Y eso, amigos míos, es lo que Houdini nos enseñó, que con suficiente voluntad, práctica y un poco de magia podemos escapar de cualquier cadena que nos ate. Soy Matty Kirner y espero que hayan disfrutado este viaje por la vida del incomparable Harry Houdini. Si quieren más historias mágicas, síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima, recuerden, la verdadera magia está dentro de ustedes. Y para hacer vuestra propia magia, solo tienen que encontrar la llave para liberarla. Hasta pronto. Y, como diría Houdini, mi cerebro es la llave que me libera. ¿Cuál es tu llave?